Muy bien, hermanos, hermanas, pues dicho esto, yo te voy a invitar a que abras la palabra. El domingo pasado estuvimos en el Antiguo Testamento, hoy vamos a estar en el Nuevo y vamos a tocar un texto, vamos a desarrollar un poco y voy a compartir. Algunos sé que vaya a conocer esta clase de predicación expositiva porque va a ser en el texto y el contexto que vamos a compartir del texto. Entonces va a hacer una explicación de ese texto, de ese contexto que está compartiendo nuestro Señor Jesús. Una enseñanza preciosa, tremenda para sus discípulos, en especial para sus discípulos. Aunque creas que no, es un texto que vamos a compartir que especialmente es para todos aquellos que lo estaban oyendo, pero específicamente para sus discípulos, que fueron los que se acercaron a Él y se sentaron alrededor de Él. En Mateo capítulo 7 vamos a estar compartiendo ahí en el Evangelio de Mateo. Hermanos, sigamos orando por todas las necesidades una vez más, también por nuestra hermana Sandra, como hemos dicho, nuestros hermanos que están enfermos, que el Señor los levante, que los siga bendiciendo. Por todos aquellos que están pasando necesidad, incertidumbre, que el poder de su Espíritu Santo los visite en este día precioso. Y después de esta adoración tremenda que hemos tenido una vez más en este día, gracias también a los hermanos de la alabanza, este grupo maravilloso que tenemos que nos ministra en este día. Y como estaba diciendo, hermanos, la iglesia es la que tiene que dar ciertas no ya información, porque eso sería solamente quedarse ahí, sino soluciones, verdaderas soluciones, ¿no? Quiero decir, hermano, que a nivel gubernamental hay asociaciones, hay ONG, etcétera, pero ese tipo de asociaciones o instituciones no dan las soluciones que realmente tiene que dar la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. El otro día veía una imagen en la televisión, que ahora más tarde, a través de la predicación, voy a comentar ciertos aspectos, pero veía a Joe Biden salir de una iglesia católica, él es católico evidentemente, después de la Eucaristía y lo sacaban las cámaras saliendo de la iglesia. Y otra imagen que salía en estos días, decir por sacar estos dos personajes que están ahora mismo en la palestra, en el contenido, en la información mundial, ¿verdad? Vladimir Putin. Lo veíamos sumergiéndose en aguas heladas, ¿verdad? En tres ocasiones. Y bueno, pues nosotros conocemos eso como precinarse, ¿no? Hacerse la señal de la cruz durante 3 veces mientras que se sumergía en el agua. Y todo esto me hacía reflexionar, es decir, gente que se considera cristiana. Por eso el título de esta mañana, cuidado, no es oro todo lo que brilla. Cuidado, no es oro todo lo que brilla. Y yo quiero leerte en esta mañana capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el final y ahora vamos a exponer la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 13, comenzando ahí. Y comenzando ahí ya te doy la prerrogativa de que aquí es la conclusión, va a ser una conclusión aplicativa. Nuestro Señor Jesucristo va a ser algo que va a decir con énfasis que hay que aplicar todo lo que Él ha estado diciendo anteriormente en los anteriores capítulos. Y va a decir, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva
a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Guardaos, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por eso no es oro todo lo que brilla. Seguimos leyendo. No todo el que me dice, importante este texto, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow! Yo me quedo con este texto tremendo, ¿eh? Me surgen un temblor, unos escalofríos cuando yo oigo esto. Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, no profetizamos. Y daros cuenta, queridos hermanos, la respuesta de Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, a aquellos que estaban haciendo milagros, echando fuera demonios y profetizando en su nombre. Aún le decían, Señor, Señor. Pero llega el momento que el Señor los mira y los mira profundamente a los ojos y les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, sino que sencillamente baja a las aguas heladas, se presigna o dice Señor, Señor, ¿verdad? Dice que le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban de una manera muy teórica, pero no llevaban lo que enseñaban a una aplicación real y aún menos al contexto de hacerlo carne en sus propias vidas. Enseñaban muy bien, enseñaban la ley, enseñaban mucha teoría, aún enseñaban muchos mandamientos que ellos mismos iban poniendo de día en día, pero en ningún momento veía de que la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, ni las oían de la manera que el Espíritu les estaba hablando y aún menos las hacía. Las hacía. Hermanos, os he querido dar esta introducción porque la semana pasada hablábamos de 4 principios fundamentales sobre la palabra de Dios y quiero traerte a la memoria para recordarte esa palabra que fue una palabra de motivación, ¿verdad?, de ánimo, seguir avanzando y para que todo nos fuera bien, todo nos iba a salir bien, con el objetivo tan necesario de que tenemos en este año, en un futuro, porque esto es algo que tenemos que tener, porque surge y emana de la palabra de Dios, de ser entendidos en los tiempos. Y no solamente para conocer
por mero conocimiento, sino para saber qué tenemos que hacer en medio de la sociedad. ¿Recordáis el mensaje de la semana pasada en el libro de Josué? Seguir avanzando a pesar de los problemas y de las circunstancias. Apoyarnos y sostenernos en las promesas del Señor. Avanzar en los propósitos de Dios siendo esforzados y valientes. Avanzar obedeciendo y poniendo por obra la palabra del Señor. Porque es así que nosotros vamos a llevar a cabo la voluntad de Dios y nuestras vidas van a ser bendecidas y todo nos va a salir bien si realmente ponemos la palabra de Dios por obra. Y no solamente la escuchamos, como muchas veces hacemos, escuchamos mensaje tras mensaje, la palabra de Dios. Y es como muchas veces se dice, hay veces que ya los mensajes, aún siendo de Dios, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y el Señor aquí lo va a tener muy claro y va a decir, oye, el que las oye y las hace, no solamente el que las oye, sino el que las hace. Por eso la importancia de llevar a cabo, de cumplir, de accionarnos en la palabra de Dios y ponerla por obra para la gloria del nombre del Señor. Nuestro Señor, en este texto que estamos leyendo, y quiero que te quede en este contexto, apela a esto. En este pasaje nos encontramos a Jesús predicando. Está concluyendo el sermón del monte que empieza en el capítulo 5. Para aquellos que no conocéis mucho la palabra de Dios, el Señor sube al monte y tiene una enseñanza con sus discípulos. Y este contexto comienza en el capítulo 5 y acaba en el capítulo 6. En el capítulo 7, que estamos leyendo. Es decir, que el Señor sube al monte, hay una gran multitud en el valle, debajo del monte, pero los que suben con Él y rodean a Jesús y se ponen a los lados de Jesús son sus discípulos. Y en este contexto, principio del capítulo 5, empieza Jesús a enseñarles y acaba en el capítulo 7. 5, 6 y 7 es la enseñanza del sermón del monte. El sermón del monte, hermano, hermana, no es sencillamente las bienaventuranzas, como conocemos el capítulo 5, sino que es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Es la enseñanza del sermón del monte. Y lo quiere llevar a sus discípulos, aquellos que lo están escuchando, a una aplicación a las vidas, a que las vidas lo hagan carne. El Señor les va a decir de alguna manera, hay que ser oro, no solamente brillar. Hay que ser oro, no solamente brillar. Él quiere poner el dedo en la llaga. Y dice algo así como, seguirme no es fácil, pero el que me sigue encuentra la verdadera vida. Seguirme no es fácil, pero si me sigues yo te doy descanso, socorro y te lleno de mi espíritu. Seguirme no es fácil, pero si me sigues toda bendición estará sobre ti. Seguirme no es fácil, pero si me sigues evitarás el juicio final que te lleva a la condenación eterna y vivirás conmigo para siempre. Hay que oír mis palabras y ponerlas por obra. No es solamente decirme Señor, Señor, aún decir yo hago milagros y profetizo en tu nombre, Señor, sino que es realmente vivir mi palabra en tu vida. No solamente tener una estética, sino una moral, unos principios, unos valores interiores que fluyan como un carácter de hombres y mujeres cristianos. No es lo que tú crees. Por eso Jesús le está diciendo, yo quiero hablarte al corazón, yo quiero hablar a mis discípulos al corazón, yo quiero hablar a mi iglesia al corazón. Quiero que tu vida sea bendecida, verdadera, y no como oro que brilla, pero que después ese oro se prueba y es falso. Jesús dice que subió al monte y vinieron a él sus discípulos, como podemos leer en el capítulo 5, verso 1. En el valle se quedó la multitud, querido hermano y hermana. Arriba subieron sus discípulos.
En el valle está la multitud, aquellos que miran a Jesús de lejos. En el valle están los que solo quieren milagros. En el valle están los que solo quieren panes y peces. En el valle están los que solo quieren que el Señor les arregle sus problemas, pero hasta aquí, no me vaya a pedir más, Señor. En el valle están los que quieren señales, sencillamente señales. En el valle están los que quieren que les sea sanada su enfermedad, pero nada más. En el valle están los que se dejan llevar por sus emociones y por sus sentimientos. Siento, no he sentido, no me ha emocionado, pero no hay unas raíces profundas de un verdadero encuentro con Cristo Jesús. En el valle están los que quieren solamente mensajes de motivación y autoproclamación del yo. En el valle están los que no quieren ningún tipo de compromiso. En el valle, pero arriba al monte suben sus discípulos. Los que se sientan a su lado y están con Él son sus discípulos. Los que pueden recostar su cabeza sobre su pecho son sus discípulos. Reciben esa mirada de amor y compasión, son sus discípulos. Y son abrazados por sus manos llenas de misericordia. Esos son sus discípulos. Esa es su iglesia. Jesús empieza, queridos hermanos y hermanas, revelando los principios del reino, sus valores, un nuevo sistema, una nueva humanidad. La verdadera justicia, la verdadera santidad, el juicio, la verdadera relación con el Señor. No es la de los fariseos, escribas y maestros de la ley que estaban llenos de hipocresía y falsedad. Esta es la del verdadero nacimiento de nuevo, la que proviene de un verdadero arrepentimiento, la que ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado, la que viene y nace de un corazón nuevo, engendrado, formado y creado por el Espíritu Santo. Jesús comienza este sermón en el capítulo 5 y lo acaba con esta conclusión que hemos leído en esta mañana, aplicativa al corazón de aquellos que lo estaban escuchando. Él comienza a hablarle a su pequeña iglesia en aquellos momentos y les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Les dice: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Te lo está diciendo el Señor en esta mañana, querida hermana, querido hermano, a ti. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Les habla de la ley de la justicia que hace falta, del sexto y séptimo mandamiento, del que matare o aún pecare contra su hermano, del adulterio y el divorcio, de los juramentos, el ojo por ojo, la ley del amor cumplida en el amor hacia nuestros enemigos. De eso le está hablando Jesús. En el capítulo 6 les enseña sobre las limosnas, sobre la oración, sobre el ayuno.
nuestra vida en el mundo con sus tesoros y dónde debe y tiene que estar nuestro corazón. Cómo debemos de mirar por nuestro ojo, que es la lámpara de nuestro cuerpo. El verso 24 del capítulo 6 nos enseña cómo debe de ser nuestro servicio. No podemos servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Cuidado con las riquezas y dónde pones tu corazón. La confianza en Dios y tener como algo prioritario en nuestras vidas la búsqueda de su reino y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. No afanéis, porque el afán trae ansiedad y la ansiedad, depresión. En el capítulo 5, Jesús enseña sobre el juzgar. En el capítulo 7, enseña sobre el juzgar. No juzguéis desmedidamente, no seáis jueces, muchos de vosotros, condenatorios, porque tú miras la paja ajena y no miras la viga que cada uno de nosotros tenemos en nuestro ojo. Si tenéis una forma de vida que agrada a Dios, dice el texto ahí, capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. El Señor le está enseñando a sus discípulos para que sus discípulos sean oro y no solamente algo que brillen. Y aquí nos encontramos con la conclusión de este contexto y de este pasaje que en esta mañana hemos leído, que comienza en el versículo 13. Para ser oro tenéis que entrar, dice el Señor, por la puerta estrecha. Para ser oro tenéis que entrar por la puerta estrecha. Hay una puerta ancha, dice Jesús, hay una puerta ancha que sale a un camino que es espacioso. Y dice que muchos son los que entran por esta puerta y cogen este camino. Pero dice el Señor, cuidado, porque es un camino de perdición. Y este camino, queridos hermanos, el que estamos mirando y viendo, que está cogiendo la sociedad y el mundo en que vivimos. Si meditamos en nuestra sociedad y la forma de vida que llevan, nos damos cuenta que han cogido este camino, han entrado por esa puerta ancha, donde todo cabe, donde todo entra, donde todo está bien, donde todo es relativo, donde ya conocemos el texto, donde a lo amargo le dicen dulce, a lo dulce amargo, y a lo que es bueno malo, y a lo malo bueno. Todo vale. Sin justicia, sin humanidad, sin valores. No sé si os habéis enterado de la noticia, pero esta semana también una muerte en París, en una de las calles más conocidas del centro de París, donde andan los artistas, los pintores, los escultores. Ha fallecido un hombre ya mayor, anciano, René Robert. Este hombre se conoció en los años 70 y 80 por las fotos que él hacía aquí, por esta parte de Andalucía y por todo el mundo, al ambiente flamenco. Él sacó a relucir, bueno, pues a Paco de Lucía, a Camarón de la Isla, a los grandes bailadores flamencos. Él los fotografiaba por todo el mundo y los llevaba a las exposiciones, incluso a grandes museos. Un fotógrafo muy conocido, parisino, que dio a conocer el flamenco al mundo entero por sus tremendas fotografías. Este hombre hace varios días salió de su apartamento, dio un paseo 7, 8 de la tarde después de cenar, se cayó desmayado en medio de la calle y nadie lo atendió. A las 7 de la mañana estaba muerto, congelado, muerto de frío. Y el que llamó a emergencia fue un mendigo que pasó a las 7 de la mañana, en medio de la calle. Nadie lo atendió. En un lugar de lo más céntrico de París. Me recordaba, no sabía esta mañana, estuve orando por si compartir la palabra del buen samaritano, porque me recordó el buen samaritano.
Pero, queridos hermanos, no es oro todo lo que reluce. Hay mucho brillo, como se suele decir ahí en la moda, brilli, brilli, pero poco oro verdadero. Nadie lo atendió. Esta es la sociedad en la cual vivimos. Una sociedad que solo piensa en ella misma, egoísta, interesada, idólatra, alejada de la voluntad de Dios. Toda Europa ahora, que no estoy de acuerdo en absoluto, echa un bloque para el tema que estamos viviendo de Ucrania y demás, y ahora evidentemente la única que se está un poquito desmarcando y que no está un poco apoyando es Alemania, que es el centro de Europa y la más rica de Europa, y quien se está desmarcando sencillamente porque no le interesa, porque Rusia le proporciona el gas. Y va a haber un desplome económico tremendamente grave en Alemania si hay un conflicto. No le interesa porque económicamente, los intereses económicos, hoy nos da igual, pero sí los intereses económicos son los que predominan. Vivimos en una sociedad que deja mucho que desear, Pero la cuestión, a mí me gusta reflexionar aún más, y nosotros tenemos que ser profundos. La sociedad es la sociedad y está como está, y la gobierna quien sabemos que la gobierna, que es el diablo, sus pensamientos. La sociedad lleva esos principios, esos valores, los del enemigo. Pero ¿y la iglesia? ¿Y los discípulos de Jesús? ¿Y la iglesia que tiene que dar solución y tiene que dar un mensaje de esperanza, un mensaje de vida y de vida eterna, que tiene que traer la bendición a los hogares, a las familias? ¿Qué ocurre con la iglesia? ¿Qué ocurre con los discípulos? El Señor dice: entrad. Además, entrad. No te quedes en la puerta. Entra. El Señor lo dice, además en el griego está de una perspectiva enfática, haciendo un verbo de presente continuo. Entrad. Igual que hay ese texto en Apocalipsis cuando dice el Señor que llama a la puerta. Y muchas veces lo usamos, y lo usamos, hermanos, en el Señor, cuando evangelizamos, cuando hablamos del Señor. El Señor está a la puerta llamando, pero cuidado, el Señor se lo dice a su iglesia, el Señor está a la puerta, se lo dice a su iglesia. Muchas veces dejamos al Señor en la puerta, aún la iglesia deja al Señor en la puerta. Por eso va a decir el Señor a sus discípulos: entrad por la puerta estrecha. Pero también dice que esta puerta estrecha lleva un camino, y este camino es angosto. Por eso pocos lo transitan, porque en este camino no todo vale, no todo es relativo. No se hace lo que uno cree, o lo que uno piensa, o lo que yo siento, o mi emoción. No, en este camino lo que se hace es lo que dice el Señor. Amén. Por eso es un camino angosto. Y la palabra angosto en el diccionario de la lengua española viene como algo complicado, algo difícil, algo reducido. No todo el mundo entra, ni entra de cualquier manera. Tú en este camino no puedes entrar con ningún tipo de equipaje. No creas que te puede acompañar tu equipaje, nada te vas a llevar, nada puedes llevar en este camino que no glorifique al Señor, ni te va a acompañar nadie. No creas que a ti te va a acompañar tu papá, tu mamá, tu hijo o tu hija. No, este camino se transita de manera individual y personal. Un camino que es complicado y difícil. Ya la palabra lo dice. Hay que entrar solo y renunciando. Como dijo Jesús: si quieres ser mi discípulo, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este camino dice que es angosto. Y angosto es complicado, difícil, estrecho, reducido, que pocos lo quieren y aún menos lo cogen.
pero es el camino que lleva a la vida. Y es el camino que lleva a la vida y la vida en abundancia. Es el camino que lleva a la vida y la vida eterna. Es el camino que lleva a la vida y a la vida por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y yo te digo una cosa, tenemos que entrar y tenemos que clamar que entren, porque los tiempos se acercan. Y ya los ejércitos de Gog y de Magog ya se están preparando. De aquí en adelante, en cualquier momento, la batalla de Armagedón sucede y el rapto de la iglesia está cerca. Y Cristo viene. Amén. En los caminos angostos suelen haber peligros. Por eso no lo coge ni lo transita la muchedumbre, la multitud. En los caminos angostos suelen haber peligros, suelen haber barrancos, suele haber cuevas, animales peligrosos, ladrones o quizás lobos rapaces que se visten de ovejas. Gente que parece oro porque brillan, pero después cuando se prueba ese oro es falso, como ocurre en el texto que hemos leído, en el texto siguiente del cual habla y enseña Jesús. En el camino angosto, cuidado, hay peligros. De todo lo que he dicho, de enemigos, de fieras, de barrancos, de esto, de aquello, de lo otro, de problemas, de situaciones difíciles. Pero hay uno que lo va a revelar aquí el Señor en el versículo 15. Son los falsos profetas. Versículo 15, los falsos profetas, los que se dicen discípulos de Jesús, aún profetizan. Dice que son falsos profetas. Son como ovejas, pero por dentro lobos rapaces, se engañan de una manera muy sutil. Se dice que había en aquella época dos escuelas. Una de ellas se distinguía por la forma de vida liberal y la otra por lo contrario, de una manera doctrinal y dogmática. Pero siempre una cosa va ligada a la otra. El falso profeta, dice un autor que a mí me encanta, no se distingue tanto por lo que enseña, sino por lo que no enseña. Y he puesto algunas frases del doctor Martyn Lloyd-Jones, un teólogo que a mí me encanta, si podéis leer todo lo que cojáis a vuestra mano del doctor Martyn Lloyd-Jones, leedlo, aprendedlo, porque es un erudito de la palabra. Dice Martyn Lloyd-Jones que el falso profeta es un hombre que no tiene puerta estrecha, ni camino angosto en su evangelio. No hay nada en él que ofenda al hombre natural, agrada a todos. Va con vestidos de oveja, agradable y consolador. Presenta un mensaje bonito, confortable, agrada a todo el mundo. Hablan bien de él. No ofende a nadie, no lo persiguen. Cae bien a los liberales, a los modernistas, pero en sus palabras no se encuentra la puerta estrecha ni el camino angosto en ningún lugar. En su mensaje nada hay del tropiezo de la cruz y del pecado del hombre. Sus mensajes están vacíos de contenidos como de santidad, la justicia o la ira de Dios. Se predica del amor de Dios, del potencial, de los avivamientos, de conceptos de la motivación, de la autoestima, del yo. Nunca hace temblar a nadie, no enfrenta con las verdades del juicio final y de un arrepentimiento genuino. El falso profeta habla en torno a la cruz, pero no de la cruz. Habla acerca de los que estaban en torno a la cruz y habla de forma sentimental acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nada sabe acerca de la ofensa de la cruz. A través de su filosofía le ha quitado todo efecto a la cruz. Ha hecho de ella algo maravilloso,
emocional, una filosofía estupenda de amor y sentimiento, debido a que el mundo no está interesado en otra cosa. Nunca la ha visto como una transacción tremenda y santa entre el Padre y el Hijo, en el cual el Padre ha hecho que su Hijo sea pecado por nosotros y ha colocado sobre él nuestra iniquidad. En su enseñanza no se encuentra nada de esto y por esto es falsa. Ya Jesús lo está diciendo. No es oro todo lo que brilla. Hermanos, va a decir el Señor, y ahí hay algo que nosotros muchas veces decimos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Aquellos que no miran en la cruz como el lugar donde Dios derramó su ira contra su Hijo Santo y nos confronta con nuestro pecado y nos revela el lugar de nuestra justificación, son árboles sin frutos, o con frutos que nada tienen que ver con los frutos producidos por aquellos que entran por la puerta estrecha y han cogido el camino angosto produciendo frutos llenos y llevados por el Espíritu Santo. Los pobres en espíritu, los que lloran por el pecado, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, estos serán llamados hijos de Dios, porque son los que están llenos del fruto del Espíritu Santo. Son los que llevan el carácter del amor, de la paz, del gozo, de la paciencia, de la templanza. Y hay algo que el Señor va a poner aún más el dedo en la llaga. El Señor parece que no, pero muchas veces hay gente que cuando escucha mensajes que lo confronta con el pecado casi parece que no le gusta, ¿verdad? Y es que realmente es así. Hay muchísima gente, aún gente sentada en muchas iglesias, que no le gusta escuchar esa clase de mensajes porque lo confronta con su vida. Quieren escuchar estas clases de mensajes que nos vienen bien a los oídos y que me pone eufórico, pero que realmente para nada me va a servir, sino para un día o dos está un poquito más emocionado, pero al que hace 3 para nada me vale. Porque Jesús pone el dedo en la llaga. Hermano, la palabra de Dios en un contexto que nos lleva a la salvación, al arrepentimiento, evidentemente mostrando el amor de Dios en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es el Antiguo Testamento sino hablando al pueblo que se tiene que arrepentir, ir y llevar un camino derecho, correcto? ¿Qué es el Nuevo Testamento sino la revelación de Jesús hablándole a sus discípulos? ¿Qué son las cartas apostólicas? Literalmente a la iglesia, llevando a la iglesia a ese mover, a esa enseñanza doctrinal para su iglesia, para que sea una iglesia santa, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Dónde están esos mensajes vacíos de contenido, querido hermano y hermana? Por eso el Señor va profundizando aún más en el contexto y va a poner más el dedo en la llaga y va a decir: cuidado con el autoengaño, no te engañes. Cuidado con el autoengaño. No, Señor, Señor, es que yo... Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, Señor, es que yo soy pastor y predico. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Señor, Señor, ¿hago esto o aquello? ¿Profetizamos? ¿Echamos fuera demonios? No, yo es que soy profeta. ¿Cómo? Señor, Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice el Señor. Hicimos milagros, nunca os conocí. Y hay muchos, queridos hermanos y hermanas, que se denominan cristianos. Joe Biden, como dije al principio, cristiano, católico. Vladimir Putin, cristiano. Iglesia ortodoxa, cristiano. Uno es el católico, el otro el ortodoxo. La iglesia ortodoxa, el 19 de enero, en Rusia, celebra la Epifanía
del Señor mediante un ritual de bautismo en agua helada, donde se redime de alguna manera los pecados y hacen promesas de purificación, recordando el bautismo de Cristo en el río Jordán. Vladimir Putin ha salido, como ya dije, estos días haciendo esto en un lago con agua helada y haciendo la señal de la cruz sobre su frente 3 veces. Joe Biden, ¿verdad?, saliendo de la Iglesia Católica después de su Eucaristía. ¿Qué os parece, hermano? Gente que se dice cristiana y a punto de destruir el planeta en una tercera guerra mundial. Por eso no es oro todo lo que brilla. Señor, Señor, nunca os conocí. Pero estos son católicos. Quiero que te quedes conmigo porque acabo. Estos son católicos, ortodoxos, pero quiero decirte algo, también los hay evangélicos. Escúchame bien, ¿eh? También los hay evangélicos. No creas que... No, somos humanos. También los hay evangélicos. Gente que se define como cristiana, que dice que son oro, pero solo tienen el brilli. No es oro todo lo que brilla. Gente que entra y sale de alguna iglesia, se dice cristiana, pero sus vidas dicen todo lo contrario. Sus vidas dicen todo lo contrario. ¿Dónde están los mansos? ¿Dónde están los pobres de espíritu? ¿Dónde los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Dónde están los pacificadores? ¿Dónde están los que lloran por sus pecados y se quebrantan delante del Señor? ¿Dónde están los verdaderos adoradores y adoradoras que Dios busca y está buscando el Señor? ¿Dónde están aquellos que no esperan a que nadie los lleve al estanque, sino que son los primeros para entrar en las aguas del Espíritu? ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que se comprometen con el Señor y solamente su vida es servir a Cristo, aquel que los salvó y los restauró? ¿Dónde están aquellos que llegan a la iglesia y lo primero que quieren llegar a la iglesia porque han tenido un verdadero encuentro, que dicen: Señor, pastor, diácono, ¿a dónde tengo que ir para estudiar la palabra, para ser un discipulado? ¿Cuándo me puedo bautizar? Porque el creyente, verdadero discípulo de Cristo, se bautiza, estudia la palabra, tiene hambre y sed de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Amén. Hay mucho brilli. Pero ¿dónde está el oro que reclama al Señor? ¿Qué nos mueve en las cosas del Señor? ¿Qué te mueve a ti en las cosas del Señor? ¿Vienes aquí para que el Señor te sane y como aquellos que buscaban panes y peces? ¿Vienes aquí para que te arregle tu economía, para que el Señor te dé un trabajo? ¿Vienes aquí por algún milagro? ¿Vienes aquí por algún tipo de sanidad, por alguna señal? ¿Qué te mueve a ti en las cosas del Señor? ¿Te mueve predicar? ¿Te mueve la alabanza? ¿Te mueve la acción social? ¿Los necesitados? ¿Te mueven tus sentimientos, las manifestaciones? ¿O la persona de Cristo y su palabra? Nos debe de mover un profundo amor por Cristo. Nos debe de mover una profunda relación con el Señor. Nos debe mover la obediencia a la palabra de Dios. Nos debe mover la llenura del Espíritu Santo. Por esto, hermanos, debemos de edificar nuestras vidas sobre la roca y poner por obra la palabra de Dios. Como va a decir, acabando Jesús, ese texto que estamos leyendo, verso 24 al 27, edificar sobre la roca, para que tu vida no sea una ruina.
edificar sobre la roca para cuando vengan los problemas, las circunstancias, la enfermedad, la desmotivación, tú estés anclado y anclada en la verdad que es Cristo Jesús. El que oye estas palabras y las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que no las hace es un hombre insensato y su vida será una ruina. Cuando vengan los días de prueba, de enfermedad, de sufrimiento, ¿aguantará nuestra vida? Cuando venga el día donde nos tengamos que enfrentar con Dios, le diremos: Señor, llevo mi vida predicando. Señor, entro el primero y salgo el último de la congregación. Señor, soy diácono, diácona. Por eso me he puesto yo el primero para... Señor, estoy cantando en el grupo y me dedico a la alabanza y ministro a los hermanos y canto como un ángel. Señor, estoy en el departamento de los necesitados y voy repartiendo para acá mantas y tal y atiendo a los necesitados. Señor, es algo que hay que dar a los pobres y yo hago esto y yo hago lo otro. Y estoy en el departamento de jóvenes, de hombres, de mujeres. ¿Qué nos mueve? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué me mueve a mí? ¿Dónde está edificada tu vida? ¿Dónde está edificada mi vida? ¿En algo que haces puntualmente? ¿Una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana? ¿En algo que haces puntualmente? ¿En eso está edificada tu vida o mi vida? Te digo una cosa, ¿quieres saber si estás edificando sobre la arena o sobre la roca? Si eres prudente o insensato, si eres oro o solo brillas. La respuesta está en la palabra. Amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Oír y hacer. Cierra tus ojos, hermanos y hermanas. Cerremos nuestros ojos un momento. Escucha ahora al Espíritu Santo, lo que te está diciendo el Espíritu Santo. Ya lo estudiamos aquí uno de los últimos jueves, ¿verdad? Cuando hablamos de esas armas espirituales de Pablo. Él argumentó sobre su vida, sobre su testimonio personal, cómo él hacía carne la palabra de Dios. Carta escrita. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Señor, 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 Señor. No porque digamos más Señor, Señor, o más fuerte Señor, Señor, entraremos en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. No escuches la palabra de Dios como un mensaje más, como un discurso más, como una noticia más del día. Dios te habla. Escucha y actúa. Toma decisiones en tu vida. Tomemos decisiones como iglesia para que puedas soportar los ataques y complicaciones en el día malo. Y seamos oro. Amén. Y no solamente metal que brilla.
Yo quiero que en esta mañana el Espíritu nos hable, porque el Señor necesita, en estos momentos que estamos viviendo, una iglesia que sea oro. Una iglesia que sea oro. Esta sociedad necesita hombres y mujeres que no solamente brillen, sino que tengan un carácter, que representen a Cristo. Hombres y mujeres que sean impactados con la palabra de Dios. Hombres y mujeres temerosos a las cosas del Señor. Hombres y mujeres que vivan para el Señor. No crea que van a ser muchos, no. No hay grandes multitudes en los caminos angostos, no. Vamos a ser pocos. Vamos a ser pocos. Pero esos pocos es el oro. No en todas las minas hay oro. No hay grandes vetas de oro. Hay muchas vetas de metales que brillan, pero cuando se prueban, no es oro. El oro es muy difícil de encontrar. Cada vez hay menos. Los recursos se están acabando, porque el tiempo llega y tenemos que vivir expectantes. Cristo ya está al llegar. Viene cerca. Ya está en las nubes y te espera para tener un encuentro contigo, donde tú te puedas gozar con Él y celebrar esas bodas del Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre en esta mañana. Escucha al Espíritu, querida iglesia. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Una iglesia sin mancha y sin arruga es por la que viene el Señor. Y debe de ser nuestro cometido cada vez tener menos manchas y menos arrugas. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Adora ahí al Señor y haz un compromiso en esta mañana con Él.